Buenos días, estimados alumnos. Bienvenidos a esta clase en donde vamos a ver el tema de temperatura y cambios en el estado de agregación de la materia. Página 134 de su libro. Y voy a compartir la pantalla para irnos a nuestra plataforma y al libro de texto. Por aquí ya estamos. Buenos días, maestro. De texto, donde nos vamos hasta la página 134. Y ya mero llegamos. La tarea para mañana va a ser el resumen de todo lo que veamos aquí en clase y la primera actividad, que es siempre activa tus ideas. Ahorita vemos exactamente en qué consiste esa actividad. Y llegamos. Muy bien. Esta actividad consiste en congelar, se llama agua superfría. Para comprobar el efecto de la maestro. temperatura. Hola. Para comprobar Perdón por el entrar efecto, tarde, es que mi internet me fallaba. no te preocupes, no hay problema. Para comprobar el efecto de la temperatura en el agua se puede realizar el siguiente experimento. Colocar una botella con agua durante 2 horas y media en el congelador, sacarla, el agua seguirá aún líquida, pero si se le golpea por abajo, comenzará a congelarse dentro de la botella. A esto se le conoce como agua superfría. Ahora, si además otro efecto, Alberto Medina está en este grupo. Sí. Muy bien. Sí, maestro. Ahora, otro efecto es que se coloca un hielo sobre una superficie y se vacía el agua sobre el hielo. El agua comenzará a congelarse sobre el hielo conforme cae. Entonces, aquí estamos haciendo un experimento de agua superfría al congelar agua durante 2 horas y media. Esa es la tarea para que la empiecen a planear para mañana junto con el resumen. Muy bien, entonces entrando en el tema, estados de agregación de las partículas y sus cambios. Por aquí nosotros observamos que el vapor de agua es invisible. Lo que nosotros en realidad vemos son micro gotitas de agua condensada, y gracias a eso podemos ver las nubes. Si no, pues no las podríamos ver. En realidad las nubes están formadas por agua, por micro gotitas de agua líquida o sólida en forma de cristales de hielo. Por eso a veces también llueve granizo, porque no se alcanza a pasar de estado sólido a líquido, y bueno, pues cae el granizo en forma de lluvia. Muy bien. Bueno, entonces, aquí tenemos los nombres de los cambios de fase. Si nosotros observamos, de sólido a líquido se llama fusión. ¿Por qué? Porque el sólido, al calentarse, pues se derrite. Y al derretir un hielo, por ejemplo, pues se convierte en líquido y se llama fusión. De líquido a sólido, al contrario, de agua líquida lo convertimos a hielo, se llama solidificación.
De líquido a gas se llama evaporación. Este es el nombre más común que quizá ya conocíamos. Luego, de gas a líquido se llama condensación. Se condensa, se forman gotitas de agua. De sólido a gas sin pasar por líquido directamente se llama sublimación. Calientas el sólido y en lugar de fundirse o fusionarse y convertirse en líquido, se convierte directamente en gas. Un ejemplo de este es el yodo. El yodo sólido lo calientas y obtienes cristales de yodo si pones una tapa, una cápsula de porcelana encima del vaso que estás calentando. Y de sólido a gas sin pasar por líquido se llama así sublimación, ya habíamos dicho. Y de gas a sólido sin pasar por líquido se llama deposición. Otro nombre que también se le conoce se llama cristalización. Cristalización. Muy bien. Y hay otros dos que no vamos a ver, que se llama de gas a plasma, desionización, y de plasma a gas, ionización. Eso no lo vamos a ver porque el plasma pues no es muy común y tiene un uso prácticamente médico o quirúrgico. Muy bien. Entonces, una vez visto de manera general cómo se llama cada uno de ellos, entramos específicamente en ver la definición de cada uno. Condensación es el cambio de estado de la materia que se encuentra en forma gaseosa y pasa a forma líquida a presiones cercanas a la ambiental. Como ya habíamos dicho, pasa de sólido, perdón, pasa de gas a líquido, se llama condensación. Luego, solidificación. Es el proceso físico que consiste en el cambio de estado de la materia de líquido a sólido por una disminución de la temperatura por compresión del material. Nos dan más detalles de la situación, pero es el paso de líquido a sólido. Se solidifica. Un agua líquida se convierte en hielo. Luego, vemos otras definiciones por acá, que la que ya conocíamos, evaporación. La evaporación es la transición a estado gaseoso que ocurre en la superficie de un líquido. Al calentar agua, se convierte el agua líquida en gas, en vapor de agua. Siguiente, sublimación. Es el proceso que consiste en el cambio de estado de sólido a gaseoso sin pasar por líquido. Ya había comentado que el ejemplo es el yodo. El yodo se calienta directamente y se obtienen vapores o gases o gas yodo. Y deposición o cristalización es el proceso mediante el cual un gas se transforma en sólido sin pasar por el líquido. El mismo yodo que ya está vaporizado lo atrapas arriba poniendo una cápsula de porcelana encima del recipiente que estás calentando y el gas que obtuviste al calentar el yodo sólido, choca con la cápsula de porcelana y prácticamente se convierte en sólido por el enfriamiento de la cápsula y obtenemos cristales de yodo que podemos ver visiblemente. Muy bien. Continuando con las definiciones, por acá observamos que prácticamente ya se acabaron las definiciones. Vamos a revisar. Fusión. Fusión es el proceso físico que consiste en el cambio de estado de la materia de sólido a líquido por acción del calor. Un hielo lo deja solo y se convierte en líquido. O si lo quieres acelerar el proceso, lo calientas y rápidamente se convierte en líquido. Esta fusión depende de la presión atmosférica a la cual nos encontremos. Y la presión atmosférica es dependiendo del nivel del mar.
Si estamos a nivel del mar, la presión atmosférica es 1 y cada 300 metros que subamos nosotros de altura, la temperatura baja 1 grado. Aquí podemos observar. La temperatura de ebullición disminuye aproximadamente 1 grado centígrado por cada 300 metros de aumento de la altura sobre el nivel del mar. ¿Qué significa? Que si una ciudad, por ejemplo, León, se encuentra a 1200 metros sobre el nivel del mar, o sea, la temperatura de ebullición disminuye 4 grados. 1 grado por cada 300 metros de altura. Entonces, aquí en León, el agua bulliría, ¿sí? O herviría a 96 grados centígrados. Pero si nos vamos a la playa, a nivel del mar, el agua hierve a 100 grados, porque ahí tenemos una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio, que es lo que mide un termómetro. Y Pues por el calor, maestro. ¿Mandé? Por tanto calor que hace allá. Más que por el calor, como te digo, por la altura al nivel del mar. Entonces, a nivel del mar, haz de cuenta que ese es el parámetro y ahí midieron la presión atmosférica y midió 760 milímetros de mercurio. Hicieron un experimento donde con mercurio y agua y tubos, pues el mercurio se elevó 760 milímetros. A eso le dieron el nombre de una atmósfera. Entonces, la temperatura de ebullición del agua a nivel del mar es a 100 grados centígrados a una atmósfera de presión o 760 milímetros de mercurio. Si nosotros aquí en León estamos a 1200 metros de altura, pues estamos y cada 300 metros disminuye 1 grado, pues 1200 entre 300 son 4. Entonces 4 grados disminuye y en lugar de hervir a 100 grados centígrados, hierve a 96 grados centígrados. Esa es la explicación. Muy bien. Profe, Sí, dime. ¿y por qué en el espacio hay hielo? ¿Qué en el espacio qué? Hay hielo. Hielo. Pues porque allá arriba está, por ejemplo, es como las nubes, haz de cuenta. Las nubes es vapor de agua que obviamente se evapora de todos los océanos y ríos, y las nubes se van formando nubes porque arriba está frío. Entonces se empieza a condensar, se empiezan a formar gotitas de agua y aparte de lo frío que está, cristales de hielo. Y esas son las nubes, por eso llueve. Pero más arriba en el espacio, pues está más frío todavía y en consecuencia ya no hay nubes, ya hay hielo, ¿verdad? Y es donde se forma por las bajas temperaturas que existen en el universo. Pero nuestra atmósfera logra contener los rayos solares y todo lo que ya sabemos. Entonces se forman las nubes y por eso hay lluvias y a veces cae granizo. Profesor, Dime. si tuviéramos una atmósfera más densa, las nubes serían mucho más densas también. Exactamente. Si tuviéramos una atmósfera más densa, como dices, o sea, que no permitiera pasar los rayos solares, entonces se condensaría más rápido, se cristalizaría y habría continuamente lluvias de granizo. Gracias a lo que tenemos, hay un equilibrio y pues la mayoría de las veces llueve agua líquida, pero en varias ocasiones y hace poco aquí en León llovió una fuerte granizada. Muy bien. Bueno, entonces ya vimos esta situación. Vamos a revisar ahora pues qué sucede, por ejemplo, en la evaporación. Cuando nosotros colocamos ropa tendida, que se lava la ropa y en lugar de
meterla a una secadora, la tendemos en el patio en contacto con el sol, gracias al calor del sol, pues se seca la ropa. Lo primero es, pues empieza a escurrir, ¿verdad? Empieza a escurrir la ropa, pero sigue húmeda, aunque tú la exprimas, sigue húmeda y gracias al calor del sol, pues el agua se convierte en gas y prácticamente la evapora y por eso se seca la ropa lavada. Vamos a ver otro efecto vamos a ver. Bien, esta parte. Física con biología. Congelación de lagos y ríos favorable para la vida acuática. ¿Por qué hay vida acuática si a veces el lago se congela? ¿Por qué? Porque la superficie del agua es la que está en contacto con la temperatura del medio ambiente y por lo tanto se congela a 0 grados centígrados. Y abajo de esa capa de hielo, como ya esa capa de hielo no permite que la demás agua esté en contacto con la superficie, entonces no llega a congelarse. Ni siquiera está a 0 grados, está a 4 grados centígrados, o sea, muy fría, pero no está congelada. Y gracias a eso favorece la vida acuática. Si no, se morirían todas las especies acuáticas porque se congeló el lago. El lago simplemente se congela la superficie a 0 grados centígrados, pero abajo tenemos nosotros una temperatura de 4 grados centígrados. ¿Qué más podemos ver al respecto? Pues vamos a ver ahora una de las actividades. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos vamos a ver, la actividad 1. En la actividad 1 dice, temperatura durante la fusión o la evaporación no cambia. Tenemos una olla con agua, hielo, gas termómetro, etc. Dice, realiza una mezcla de agua y mucho hielo en la olla, figura 16.4. Verifica que la temperatura sea de 0 grados centígrados. Coloca la olla sobre la hornilla encendida en la estufa y mide la temperatura hasta que se derrita completamente el hielo. Puedes observar que la temperatura sigue siendo la misma, 0 grados centígrados. Caliente el agua hasta que se comience a hervir, mida la temperatura de ebullición, verifique que esa temperatura no cambie mientras el agua hierve. Explica detalladamente lo que sucede y toma fotos o realiza un dibujo del experimento y colócalo en el recuadro. Si ustedes tienen manera, tiempo y seguridad para hacer este experimento en casa bajo la supervisión de su papá o su mamá, háganlo, está muy interesante. Aquí lo que sucede es que el cambio de temperatura, perdón, el cambio de estado de agregación de líquido a vapor, ¿sí? Primero de sólido a líquido, o sea que el hielo se deshaga y se convierta en líquido, todo eso sucede a 0 grados centígrados. O sea, la temperatura no cambia cuando hay un cambio de estado de agregación. Tenemos sólido, hielo a 0 grados centígrados, tenemos agua fría a 0 grados centígrados, lo mezclamos y el hielo se convierte en líquido y la temperatura no cambia, 0 grados centígrados. Ya cuando el hielo se deshace completamente, entonces prendemos, le ponemos calor y empieza a subir la temperatura. Cuando empieza a hervir, obviamente empieza a burbujear, pero ya cuando llega a 100 grados, se mantiene en 100 grados hasta que se convierta en estado gaseoso. Eso es lo importante de este tema, que la temperatura no va a cambiar
cuando tenemos un estado de agregación, un cambio en el estado de agregación de la materia. Y así como esa actividad, hay otras. Por ejemplo, aquí tenemos explorando la evaporación del agua. Si nosotros tenemos una bandeja, un vaso pequeño y agua de Jamaica para verla fácilmente, llenamos llenamos de agua el vaso y la vertimos en una bandeja. Luego vuelva a llenar el agua del vaso y así ambos recipientes contienen la misma cantidad de agua. Respondiendo lo siguiente, tomando en cuenta el modelo de partículas, el agua, ¿de qué recipiente tardará menos tiempo en evaporarse completamente? La de la bandeja, ¿Por qué? porque está en un espacio más amplio y tiene más facilidad para evaporarse, porque muestra mucho Exactamente. más. Porque tiene un área de contacto con el aire o con la atmósfera de mayor, y por lo tanto el movimiento de sus partículas pues va a ser mayor. En cambio, en el vaso el área de contacto es menor, por lo tanto va a tardar más en evaporarse que estando en la bandeja. Por eso los lagos y los ríos pues se evaporan más rápido. Si tú tienes un charco o un estanque, pues el agua va a tardar en evaporarse más tiempo. Muy bien. Bueno, pues con esto terminamos. El próximo viernes vemos el resto, lo que nos falta de ver, y aplicamos el quiz correspondiente. Hasta aquí le dejamos y nos vemos el próximo viernes. Adiós, Hasta profe. luego. Adiós, profe. Que tengan buen día. Bye. Bye. Igualmente, profe, que tenga